Listo, muchachos, pues empecemos la sesión. Básicamente el objetivo de la sesión de hoy son dos cosas. Primero, pues tener los conceptos claros de Kerplunk, cómo funciona el proceso de replicación. Y la otra es, pues, qué hacer en caso de que Kerplunk falle. O sea, tener unas nociones básicas como para saber qué podemos iniciar a revisar en caso de que se presente algún problema con el proceso de sincronización entre las bases de datos. Entonces, iniciemos. A manera general, de alto nivel, ¿qué es lo que hace Kerplunk? Kerplunk básicamente pues toma captura en la fuente todas las transacciones, todos los cambios que hay en la base de datos a través de los archive logs o los redos logs y los procesa. Los procesa, los transforma en unos mensajes, esos mensajes son enviados a una base de datos de destino. En la base de datos de destino, la funcionalidad de Kerplunk que está corriendo ahí lo que hace es que transforma esos mensajes en sentencias SQL y las aplica en la base de datos para replicar la información. Pues de manera general eso es cómo funciona Kerplunk, hasta ahí pues suena bien. La arquitectura de replicación de Kerplunk pues consta de los siguientes componentes. Tenemos pues obviamente la base de datos de inicio, tenemos un proceso de captura, una queue de captura, tenemos un proceso de lectura, tenemos una queue de exportación, un proceso que exporta, un proceso que importa, una queue para postear la información y un proceso que postea. Y la base de datos de destino. Podemos ver un poco aquí la arquitectura de cómo funcionaría Kerplunk. Pues tenemos el source, el proceso de captura, lo que hace es que lee la información de los logs y lo postea en una queue. Esa queue es leída por un proceso de lectura que a su vez transforma esa información y la envía a una queue de exportación. Y el proceso de export lo que hace es que a través de la red la envía esos mensajes hacia el target. En el target, ¿qué está pasando? Hay un proceso de import que lo que hace es que comienza a recibir todos esos mensajes y los almacena en la queue del post. Y a su vez hay un proceso que es el post que está leyendo toda esa información y la aplica a la base de datos de destino. Cabe resaltar pues que en nuestro caso, nuestros productos en la compañía, pues nosotros tenemos Kerplunk configurado en arquitectura master-master, es decir que este proceso sucede en las dos bases de datos. Bueno, hablemos un poco más detallado acerca de esos componentes. Bueno, la base de datos de destino es la base de datos principal, en la cual pues se captura toda la información que quiere ser replicada en la base de datos en el target. El proceso de captura, listo. El proceso de captura se ejecuta en el source y lo que hace, como les comentaba anteriormente, es leer toda la información de las transacciones a través de los archive logs o los redos logs, todos los cambios que se producen en la base de datos y los almacena en la queue de captura. El nombre del proceso en Oracle es este que aparece aquí, SP o CAT, y solo podemos tener un proceso de captura a la vez ejecutándose en una base de datos. Bueno, antes de seguir pues hablando de los otros componentes, repasemos un poco lo que son las queues Kerplunk, que es importante pues hablar de eso. Las queues Kerplunk básicamente lo que son repositorios de datos temporales en los cuales se almacenan inicialmente la información y luego los mensajes que se van procesando durante todo el sistema. La información viaja de queue en queue hasta pues terminar en sentencias SQL y aplicarse a la base de datos. Bueno, Kerplunk en teoría garantiza de que una información no se va a borrar de una queue hasta que no se confirme que fue grabada en otra. ¿Qué significa esto? De que nosotros comenzamos la primera queue, como les mostré en el diagrama, en la de captura, o sea, la información llega ahí, pasa a la de export y luego a la de post. Durante esa transición nunca se elimina un mensaje hasta que se confirme que fue almacenada en la otra, para garantizar pues que no se pierda información
Además de eso, cabe resaltar que las queues no están dentro de la base de datos, o sea, se almacenan en otro repositorio, no son la base de datos, para pues así de alguna manera garantizar que se pueda replicar la información de manera correcta. Bueno, lo siguiente en el proceso es la queue de captura. Esa queue pues está en el source, se almacena en el source, y lo que hace es que ahí se postea toda la información que se está recuperando de los archive logs para luego ser procesado. La queue el proceso de lectura. Este proceso corre en Oracle con el nombre de SPOR-RDR. También corre local, y lo que hace este proceso es leer la información de la queue de captura y prepara información para ser transmitida. Como el proceso de captura, solo podemos tener un proceso de lectura corriendo a la vez en una base de datos. La queue de portación. Bueno, esta queue también está almacenada de manera en el source, y ahí se van almacenando todos los mensajes. Aquí ya son mensajes, lo que se almacenan, todos los mensajes que son procesados por el proceso anterior y que van a ser exportados hacia el target. Nosotros podemos tener varias, por defecto, SharePoint viene configurado con una sola queue de exportación, pero podemos tener varias queues dependiendo la configuración que se necesite y la complejidad de nuestros procesos de replicación. El proceso de portación lo podemos encontrar como SP-XPORT, y lo que hace es que coge ya todos los mensajes procesados que están en la queue de exportación y los envía hacia el target. Como podemos tener varios procesos de estos también corriendo al tiempo, por defecto SharePoint tiene configurado uno solo. Proceso de importación. Ese ya corre en la base de datos del target, y lo que hace es que comienza a leer toda esa información recibida y la almacena en la queue del post. Aparece como SP-MPORT de import. Listo. La post queue quizás es una de las bueno, realmente todo el proceso es importante, pero una de las que nosotros más revisamos, y es donde se almacenan todos los mensajes que se reciben del source. Nosotros podemos tener varias queues de este tipo dependiendo de la configuración. Actualmente en nuestro producto nosotros tenemos configurado dos queues. Una queue pues que llamamos normal, por decirlo de alguna manera, y tenemos un log queue, el cual dedicamos para tablas de logs y tablas. Sí, básicamente son los logs los que estamos almacenando en ese tipo de tablas. El proceso de post, que aparece como SP-OPST-MT, que básicamente lo que hace es que comienza a leer esa información que está en la queue del post, la transforma en sentencias SQL y las aplica en la base de datos. Listo, ¿hasta ahí alguna duda o pregunta? ¿No? Bueno, continuamos. Bueno, inicialmente por eso quería hablar un poco de cómo iniciar SharePoint. Pues allí están la serie de comandos que se necesitan para iniciar el proceso. Inicialmente lo que hacemos es que necesitamos permisos de superusuario de Oracle. Nos ubicamos en el directorio de SharePoint, ejecutamos SH, y después de eso pues ejecutamos este comando. Al ejecutar este comando nos permite después ejecutar este que estoy señalando aquí, el sp-code, el cual lo que hace es que lanza el inicio de SharePoint. Una vez que SharePoint esté iniciado, en consola nos aparecerá algo como sp-control, el cual ya es como la terminal en la cual podemos comenzar a ingresar los distintos comandos. Más adelante explicaré cuáles son los comandos más utilizados y los más importantes. Por ejemplo, aquí tenemos el status, que nos da, como su nombre lo indica, un estatus del proceso de SharePoint.
Para detener SharePlay, pues lo mismo, iniciamos con permiso de superusuario, nos ubicamos en la carpeta de SharePlay, ejecutamos el mismo SH, ejecutamos el comando este que está aquí y luego que se ejecute, pues estamos otra vez en la ventana de SharePlay y con un shutdown bastaría para apagar el SharePlay en la base de datos. Con este comando podemos revisar si el proceso está bien y con Queue Status podemos revisar la cantidad de mensajes que hay pendientes. ¿Cuáles son los comandos más importantes de SharePlay? El show, el cual nos da un estatus del proceso de replicación. El status, el cual podemos ver cómo está la replicación en SharePlay, cuál es el estado actual. Además de eso, pues hay comandos que nos permiten ver estadísticas de los distintos procesos que mencioné anteriormente, como es show capture, show read, el show import y para uno de los más importantes para nosotros a la hora de revisar SharePlay, el show post. Listo. Una vez sabiendo esto, pues lo siguiente, hablar un poco de los problemas que tenemos nosotros acá con SharePlay y qué hacer para reaccionar al respecto. Normalmente, ¿cuál es el principal problema de SharePlay? Es que nos enfrentamos día a día, es que SharePlay está atrasado. ¿Qué quiere decir que SharePlay está atrasado? Es que el proceso del post está demorando bastante tiempo o hay una cantidad de mensajes acumulados, los cuales evita que las bases de datos estén sincronizadas, que es el fin último por el cual utilizamos nosotros SharePlay. La idea es que nuestras bases de datos siempre estén sincronizadas. Listo, de las distintas maneras que tenemos pues, de revisar SharePlay, lo primero inicialmente sería con un comando status, revisar que todos los procesos estén corriendo correctamente. Esto quiere decir que SharePlay, pues en todos sus procesos, en caso de que todos estén running aquí, en estado running, están corriendo bien. Eso no quiere decir que SharePlay pues esté sincronizado, sino que en teoría está funcionando correctamente. Si uno de estos procesos se detiene, quiere decir que tenemos problemas. ¿Problemas en qué sentido? Dependiendo qué proceso esté detenido. En este caso está detenido el capture, que es lo que está pasando actualmente, y eso quiere decir que nos estamos capturando información en una base, en un data center, y no la estamos enviando hacia el otro. Una vez que revisemos, pues, de que con el estatus de que todos los procesos estén corriendo, pasamos a revisar el proceso de post, el queue status. Básicamente recibiríamos una captura de pantalla como esta, en la cual él nos especifica el tiempo y el número de mensajes que están pendientes por procesar. A medida que ese número de mensajes aumenta, se indica que la base de datos se está desincronizando con respecto a la otra. Si bien el número de mensajes nos dice cuánto tiempo, el número de minutos nos dice cuánto tiempo hay que no se está sincronizando la información, es más relevante el número de mensajes y el valor que se genera. Si bien nosotros podemos tener 300 minutos de sincronización, pero el número de mensajes bajo, relativamente estamos bien, por decirlo de alguna manera. ¿Por qué? Porque son pocos mensajes los que faltan por ser posteados en la base de datos. ¿Qué ocasiona normalmente que tengamos retrasos en SharePlay? Bueno, procesos demorados en la base de datos sin confirmar transacción, es decir, sin establecer un commit. Por ejemplo, nosotros podemos hacer esto. Nosotros tenemos un for loop, estamos iterando un select y podemos incluir un commit al final del loop. ¿Qué va a hacer eso? Que la transacción va a quedar ahí pendiente hasta que nosotros la confirmemos. Entonces, ¿qué hacemos nosotros para programar pensando en SharePlay? Colocamos el commit dentro del loop para que cada vez que pase una iteración, pues se vaya confirmando esa transacción y así no dejar tantos mensajes sin confirmar. Son como detalles que hay que tener en cuenta a la hora de programar, más que todo pensando en la utilización de SharePlay. Listo. Bueno, imagínense que está sucediendo esto, SharePlay está atrasado, tenemos
cualquier cantidad de mensajes y van 318 minutos de sincronización. Como les decía, lo primero es revisar de que estén corriendo todos los procesos. Luego de eso, con el comando, el show post, podemos identificar cuáles son las transacciones en las cuales, las últimas operaciones, las cuales está haciendo Yerples, y importante aquí, la hora, o sea, cuál fue la última hora en la que se posteó una transacción. Entonces, así podemos identificar sobre qué tablas o qué transacciones están generando el problema. Normalmente, ¿cuál es el approach que tomamos nosotros con el equipo de IT? Dependiendo la tabla, obviamente, es sacar la tabla de sincronización. Eso con el fin de que el sistema pueda seguir avanzando y los demás mensajes se posteen y las bases de datos se sincronicen. ¿Cómo hacemos eso? ¿Cómo sacamos una base de datos una tabla de proceso de sincronización? Bueno, ¿qué es lo primero que se hace? A través de este comando que está aquí. Este comando que está aquí, nosotros podemos establecer y decirle a Yerples, hey, esta tabla que está aquí no postee información con respecto a ella, no la sincronice. Entonces nosotros lo primero que hacemos es detener el proceso del post, identificar el ID de la tabla en el target y le decimos a Yerples, seteamos el parámetro, le decimos a Yerples, para estas bases de datos, o sea, estos ID, no posteen la información que viene de esos ID. Una vez que se hace eso, el Yerples comienza a avanzar, comienza a postear, el sistema se sincroniza, pero ¿qué es lo que pasa? Entonces tenemos información desincronizada porque dejamos de postearla. ¿Cuál sería el deber ser? El deber ser sería incluir nuevamente la tabla, reseteando el parámetro y luego de eso realizar un compare de la tabla. Lo que va a hacer el compare, que nos va a decir qué diferencia hay entre una tabla en una base de datos y en la otra, y así pues tomar acciones respectivas de qué información tenemos para generar los inserts, los updates necesarios y que nuestras bases de datos sean consistentes. Además de eso, ¿qué otro approach se ha tomado con respecto a lo de los problemas con Yerples? Existe este comando, estoy señalando acá, el cual nos permite obviar transacciones. Es decir, de cierta manera, nosotros le decimos a Yerples, si estamos teniendo problemas con alguna transacción, decirle, no tengas en cuenta X o estas transacciones y sigue posteando. Eso básicamente lo que hace es que esas transacciones que están generando problemas no sean tenidas en cuenta. Lo mismo que cuando ignoramos una tabla, que pasa aquí hay pérdida de información. Entonces necesitamos hacer una revisión de esas transacciones que contiene para garantizar la integridad de los datos. Listo, pues a manera de explicación, yo creo que sería como los pasos que uno realiza normalmente cuando Yerples presenta problemas. Entonces, cualquier pregunta, adelante. Yo tengo una. ¿Sí? Tengo una, ¿me escucho? Ok. La primera. Yo varias veces he escuchado videos, he leído en los canales de ellos que Shell tiene, o sea, que tenemos un montón de sesiones en la base de datos de Shell. Cada sesión cada proceso levanta una sesión conectándose a la base de datos o qué, ¿sabes? Ustedes saben ese montón de sesiones de las que ellos hablan casi siempre. Sí, como comentaba por acá, Yerples tiene, o sea, él genera sesiones en la base de datos, cada proceso genera una sesión y esa sesión está como enfocada a la funcionalidad del proceso. Entonces, lástima que no tengo acceso productivo. En el TOAD se ve de manera muy gráfica la pregunta que tú haces. O sea, ahí muestra todas las sesiones de Oracle. Incluso nosotros podemos revisar qué sesiones, o sea, qué transacciones durante esa sesión se bloquean.
Ha pasado que, por ejemplo, SharePlay se bloquea con respecto a algunas tablas y se bloquea que se cae el post, por ejemplo, y no se puede levantar, no se puede levantar y queda bloqueada esa tabla. Esa es una manera de identificar, como que nos vamos a todas, miramos esa sesión, qué tres sesiones están bloqueadas, podemos identificar la tabla. Si ya no se puede hacer nada pues del lado de infraestructura o de desarrollo, el approach ahí en ese caso es reiniciar la base de datos. Y lo hemos hecho. Entonces, pues sí, o sea, se inician sesiones por cada uno de los procesos. Y a través de esto podemos revisar esas sesiones y ver qué transacciones incluso están bloqueadas o cuál ha sido el histórico de las transacciones que tiene esa sesión. ¿La otra pregunta era? Roy, yo tengo una pregunta por acá. Sí, claro, cuenta. Tú estás diciendo que cuando SharePlex deja de postear datos, porque de pronto alguna tabla, es porque alguna tabla, o sea, está bloqueada y ninguna otra transacción que venga, independientemente de que sea esa tabla u otra, va a seguir posteada. Sí, o sea, eso puede ser uno de los casos. Cuando SharePlay deja de postear información, básicamente porque él tiene como tiene una queue en la cual él comienza a evacuar y ese mensaje como tal que él está intentando procesar se bloquea. Se bloquea, ya sabe por qué, porque la tabla está bloqueada, porque hay inconsistencia en los datos. Nos pasó recientemente ahora de que hubo un update sobre una tabla y después se intentó hacer un delete sobre otra tabla que dependía de la tabla en la cual se hizo el update. Y cuando en la base de destino quiso hacer el delete, no lo dejaba porque había un constraint. Entonces, como la información estaba corrupta, no dejaba. Y en esa transacción él quedó pegado. Quedó pegado quiere decir que él intenta hacer muchas veces y al final el proceso se revienta, por decirlo de alguna manera. Entonces, ahí en la ventana esta de donde están los procesos, aparece que se detiene el post. Está detenido el post y pues cuando uno revisa los logs muestra de que hay una transacción de que tiene un foreign key y ya, eso es lo que te dice, o sea, no puedo seguir. Entonces, todas las transacciones que están después de eso no son posteadas. Independientemente que sea en otra tabla, él queda bloqueado ahí en ese paso, que es secuencial lo que él hace. Okay. ¿Qué hicimos para solucionar ese problema? En este caso puntual que te estoy comentando, actualizamos manualmente la información. En la destino. En la destino, sí, exactamente. El post se hace en la base de datos de destino. Entonces, actualizamos la información que estaba corrupta, levantamos otra vez el proceso del post y ya, santo remedio. Ok, la otra pregunta que tenía era que cuando hace el compare, él como no tienes como un formato de cómo te muestra él qué datos cambiaron o qué es lo que quedó pendiente. Nada, aquí a la mano no tengo la manera visual. Actualmente lo que estamos haciendo nosotros es que estamos haciendo el compare con una herramienta de un tercero. Vamos a ver si ustedes ahí están viendo la pantalla. Sí. Básicamente esta es la herramienta. La herramienta lo que nos presenta resultados es de la siguiente manera. Él tocó una fuente de destino, por decirlo alguna un target, y él lo que te dice, hey, bueno, estos son sobre esta tabla, la tabla que tú hayas escogido para seleccionar, estos son los registros que solo están de este lado. En este caso sería Jazz, como podemos ver acá arriba, que es el blanco, y el rojo es BDU. Estos son los registros que solo están en BDU. Y estos son los registros que tienen conflictos entre sí, el tema de la columna y la diferencia entre los datos. Entonces, esta es la herramienta que estamos utilizando para realizar los compares. Esta información se puede exportar a Excel y pues bueno, de ahí ya se hace el análisis respectivo y el procesamiento de esa data. Pero esa sería como la forma en que nosotros identificamos qué información está en un lado, qué información está del otro y cuáles son las diferencias entre esas informaciones. Normalmente en algunas tablas la información que más se presenta sobre estos dos campos es que son como los más volátiles en cuanto a al procesamiento que nosotros marcamos en cada tabla, quién lo actualizó y cuándo se actualizó.
pero sí encontramos a veces diferencias sustanciales en campos que no deberían estar diferentes. Por ejemplo, un componente con horas diferentes o un curso que está aprobado en un lado y en otro no. O lo más grave aún, que en teoría no es tan grave, es que una información esté en la base de datos otra. No es tan grave en el sentido a la hora de repararlo, porque sería generar un insert de este lado y enviarlo hacia el otro. La herramienta es bastante completa, te dice aquí cuáles son los números de diferencia, cuántos hay en un lado, cuántos hay en el otro y cuál es el número de conflictos. Entonces es como que lo que estamos utilizando actualmente para llegar las diferencias entre las tablas de la base de datos. Vale, gracias. Roberto, tengo una pregunta. Sí, sí, claro. Con la herramienta que tú estabas mostrando, ¿han mirado o no sé, han de pronto tenido en cuenta o investigado maneras de hacer esas comparaciones y aplicar esos cambios automáticamente? O sea, que no sea necesario revisar tú los datos, sino basado, por ejemplo, en las fechas, tomar o crear condiciones para solucionar los conflictos. No sé, pues si han de pronto visto si hay maneras o no hay definitivamente maneras de hacer eso. Bueno, la herramienta te permite generar los scripts, pero la decisión es bastante, ¿cómo te diría? Bastante radical en un sentido. O sea, o pasa todos los datos que están hacia allá o ten en cuenta todos los datos de acá. Y el problema es que la base de datos de nosotros o sea, el sistema que nosotros tenemos con Cheplet es master, es decir, que no tenemos como un pivot por el cual decir, y esta es la base de datos que manda, sino que generamos información al mismo tiempo en ambas bases de datos. Entonces, es muy delicado decir, hey, vamos a confiar 100% en lo que está aquí y pasémoslo hacia allá. Hay tablas en las cuales sí podemos hacer eso. Efectivamente, es solo hacer, hey, esta tabla, coge el insert acá y ponlo allá. Pero, por ejemplo, cuando estuvimos revisando conflictos de todas las tablas relacionadas con el flujo de suscripciones, me di cuenta de que en ciertos casos de que si yo hubiese solo pasado la información, hubiese dañado cualquier cantidad de cuentas. O sea, entonces, no solo es decir como que, hey, esta data pásala hacia allá o pásala hacia acá. Hay que hacer un análisis dependiendo de la tabla, dependiendo del flujo al cual pertenece la tabla. Porque si bien nosotros tenemos dos bases de datos desincronizadas y un usuario, imagínate que es pro en Jazz y acá en BDU todavía es Basic, pero lo degradan en Jazz y en BDU todavía está desactualizado, entonces va a generar historial que cuando se pasa allá va a generar doble información o vamos a generarle un doble pago, un doble cobro, perdón, a ese usuario. Y son casos que hemos identificado, o sea, tenemos casos en los cuales la información se presta para eso. Entonces, dependiendo de la tabla, así es el análisis que se debe hacer. Y los scripts que genera la herramienta, pues yo hice algunas pruebas en test y no me da como esa confianza todavía como para decir, sí, o sea, démosla aquí, incluir, pues si te das cuenta, tiene las opciones aquí, te dice, incluir todo en el destino, incluir todas las diferencias o incluir todo en el target. Pero cuando tú haces eso, incluso la herramienta te recomienda que hagas un backup de tu información. Entonces ellos mismos te dicen, hey, dale un backup de información antes de utilizar, pues, como que mi componente que hace eso. Entonces es delicado en ese aspecto, Pedro. Ok, gracias. Y no siempre la fecha es una referencia correcta para decidir cuál de los dos es el que se va a tomar como pivot. Entonces no es como tan easy en ese sentido. Tal cual. No sé, ¿quién tiene alguna otra pregunta al respecto? Sí, yo tengo una pregunta. ¿Cómo se calcula el tiempo de retraso entre las dos bases de datos? La diferencia. ¿Se calcula en base a la edad de las transacciones o el tiempo desde que hizo el último commit, el queue del post? ¿Cómo sería ese cálculo? Él lo hace con referencia al tiempo. O sea, desde que desde que se hizo el último post hasta el tiempo actual, que es básicamente lo que tratamos de monitorear acá con este comando, con show post. O sea, él aquí te va diciendo, imagínate, si son las 5 de la tarde y te dice que la última operación que se posteó fue a las 3 de la tarde, acá en el queue status debería decir esa cantidad de minutos.
sea, lo hacen en base a minutos. Como les decía, el término de minutos sí es importante, bueno, dice, las bases de datos llevan desincronizadas 2 horas, 3 horas, 4 horas, pero lo que realmente es como más crítico es el número de mensajes, porque ese sí nos dice qué cantidad de información. Nosotros, vuelvo y repito, podemos tener 2 horas de atraso entre las bases de datos, pero podemos tener pocos mensajes. Eso relativamente no es tan malo como tener 15 minutos de atraso y 1 millón de mensajes. Una pregunta. ¿Hay forma de determinar el estatus de una queue desde el dashboard? Por ejemplo, el error actual que está el capture queue abajo y el dashboard está en verde. Como que no determinado. El dashboard que tenemos en Dev Support. Sí, de Gecko Work. Esa pregunta es más como para, para los desarrolladores del dashboard. Edgar, ¿qué opinas tú? ¿Puedes responderle ahora esa pregunta? No, listo, de momento pues no tenemos manera de revisar si alguno de los procesos se cayó, porque eso es con un comando de status y nosotros estamos capturando el estado pero de las colas. Entonces tocaría agregar ese comando status y chequearlo en ese dashboard para confirmar de que todos los procesos están corriendo perfectamente. Okay. Sí, o sea, como para contextualizar un poco a la gente, lo que está pasando ahí es que actualmente el capture, como les muestro acá en la imagen, está detenido, pero en el dashboard del Cheple estamos mostrando de que todo está perfectamente. Como decía Edgar, es porque nosotros ahí estamos monitoreando la queue y como no estamos capturando nada, la queue está vacía. Entonces, para el dashboard todo está bien. O sea, todo está sincronizado. ¿Por qué? Porque no le estamos enviando información a esa queue. Como un poco la contextualización de la pregunta de Jorge. ¿Alguna otra pregunta? Yo tengo otra pregunta. O bueno, Sí, claro. como una idea, pues, no sé. Ahora Sherplex también está en test, ¿verdad? Sí. ¿Han de pronto tenido o planes, no sé, como de empezar a trabajar en algunas cosas con Sherplex de test? Porque, por ejemplo, yo estuve, hace algo de tiempo, estuve como investigando un poco y vi que Sherplex era también lo que tú dices, que es como simplemente pasar mensajes, que no necesariamente tienen que ser de Oracle a Oracle. Encontré que Sherplex, por ejemplo, puede mandar mensajes de Oracle a SQL o de Oracle a un manejador de eventos. No sé si de pronto hay en mente o tienen ideas de conectar Sherplex como a otras partes que no sea simplemente manejarlo entre Oracle y Oracle. Cosas de que así de pronto se puedan tener monitoreos en tiempo real y cosas así. ¿No? Okay. Pues actualmente no hemos pensado en eso. Lo que tenemos pensado aprovechar para la utilización de Sherplex en TS es para la automatización de la resolución de conflictos. O sea, además de esto, hay otra parte del trabajo en Sherplex que es la resolución de los conflictos. ¿Qué es un conflicto en Sherplex? Una transacción que ya se procesó y cuando se va a postear no se puede aplicar esa sentencia SQL. ¿Por qué? Porque ya el registro no existe, porque la información cambió y él no pudo hacer el update. Entonces, en support nosotros revisamos diariamente todos esos conflictos para tratar de mantener la integridad de la data. Nosotros tenemos una aplicación que nos ayuda a automatizar gran parte del proceso y tenemos pensado realizar una fase 2 que sí ya es conectándote directamente a las 2 bases de datos y haciendo ciertas consultas para automatizar aún más el proceso que hacemos manual. Nosotros, o sea, rápidamente te explico qué es lo que hacemos. Nosotros tenemos que generar un log de conflicto, nosotros cargamos esos logs en la aplicación los procesa y descarta o reacciona hacia cierto tipo de conflictos que ya nosotros son repetitivos y nosotros sabemos cómo trabajar esos conflictos.
Entonces nosotros configuramos ciertas reglas en la aplicación, las reglas esas se pueden agregar cada vez que tú identifiques como un patrón determinado de conflicto. La herramienta los procesa y al final nos da un resultado. Ese resultado fueron todos esos conflictos pues, que ella a través de sus reglas no pudo ni descartar ni tomar una acción al respecto. Y nosotros revisamos ese resultado. Lo esperado y lo que normalmente pasaba ante todos los problemas que hemos tenido es que la archivo no tuviera conflictos, el resultante, o tuviera poco. Entonces, lo que estamos pensando es incluir una segunda fase en la cual pues, ese proceso todavía sea más automatizado. Pero con respecto a lo que tú comentas, no. O sea, del lado de acá no sé si Álvaro de pronto ha hablado con alguien respecto a eso, pero no hemos pensado en enviar eso. Igual para monitoreo en tiempo real, en teoría tenemos lo que está en el dashboard. Hoy nos dimos cuenta pues de que también tenemos que monitorear los procesos por lo que ha pasado ahora. Entonces creo que con ese improvement tenemos un monitoreo 100% real de qué es lo que está pasando. Ok. Listo. Bueno, muchachos, gracias por su tiempo. Espero pues que les haya servido la session y que por lo menos tengan idea de cómo empezar a revisar si llega a pasar algo con Chepple. Gracias. Ya, a partir de ahora, cualquiera puede resolver Sí, sí, claro. Pues, a partir de ahora cualquiera puede pues, revisar Chepple. Gracias. Gracias. Gracias.